Buenas tardes, mi nombre es Mitzi Ariadna Sánchez Campos. A continuación les presentaré mi trabajo que lleva por título Contaminación por microplásticos en el zooplancton de la laguna de Sontecomapan, Veracruz. Este trabajo corresponde a una parte de mi tesis de maestría y se realizó en colaboración con la doctora María Guadalupe Ponce Vélez, el doctor Miguel Ángel Alatorre Mendieta y la doctora Laura San Vicente Añorbe. Los microplásticos son partículas de tamaño menor a los 5 milímetros y se pueden diferenciar según su origen en primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que son fabricados intencionalmente de tamaño microscópico, como los pellets de resina utilizados para productos de limpieza o las fibras sintéticas procedentes de la ropa. Por otro lado, los secundarios son el resultado de la continua fragmentación de plásticos de mayor tamaño a partir de procesos físicos, químicos y biológicos, como la radiación solar, la fuerza mecánica y la acción microbiana. Cabe destacar que los plásticos o polímeros sintéticos representan uno de los materiales más utilizados por el ser humano debido a sus propiedades físicas y químicas que les otorgan durabilidad, ligereza y longevidad, aunado a un bajo costo y que hacen de ellos un contaminante de preocupación para los ecosistemas acuáticos. Hoy en día están catalogados dentro del grupo de los contaminantes emergentes. Debido a su tamaño, los microplásticos pueden ser ingeridos fácilmente por una amplia variedad de organismos como el zooplancton, peces, aves marinas, hasta mamíferos marinos. Dichas partículas pueden ser consumidas de manera directa por alimentadores no selectivos que requieren de filtrar grandes cantidades de agua o sedimento, o de forma indirecta como resultado de la transferencia trófica por depredadores que llegan a consumir presas previamente contaminadas. Esto hecho puede tener efectos negativos en la supervivencia de los organismos, el estado físico, metabolismo, crecimiento y reproducción, aunado al riesgo químico que representan debido a su capacidad de absorción al actuar como vectores de contaminantes, tales como hidrocarburos, metales pesados, plaguicidas, entre otros. En los ecosistemas acuáticos, la biodisponibilidad de los microplásticos va a depender de la densidad específica de las partículas. Por ejemplo, aquellas con una densidad menor que la del agua circundante tenderán a permanecer flotando, lo que representa un riesgo para el zooplancton, un grupo clave en la trama trófica de los ecosistemas pelágicos, puesto que representan la conexión principal entre los productores primarios y consumidores mayores. Por otro lado, los plásticos con una densidad más alta que la del agua pueden hundirse y acumularse fácilmente en los sedimentos, causando un riesgo para los organismos bentónicos. Entre los ecosistemas costeros del país destacan las lagunas costeras, cuya importancia radica en que actúan como zonas de protección, alimentación y reproducción de una amplia variedad de especies acuáticas. Además, son áreas de descanso y anidación de aves locales y migratorias. Cumplen funciones de asimilación y purificación de contaminantes, además de que destaca su importancia económica y estética al ser zonas donde se realiza pesca artesanal y actividades recreativas. Pese a la importancia ecológica y económica que las lagunas costeras representan, en México el estudio de microplásticos en estos cuerpos de agua es aún incipiente. Entre los trabajos realizados se encuentra el de Botello y colaboradores, quienes analizaron la presencia de partículas microplásticas en muestras de sedimento de 4 lagunas costeras del estado de Veracruz: la laguna de Alvarado, Mandinga, Laguna Verde y Tampamachopo en el Golfo de México. Mientras que Quesada Rojas y colaboradores analizaron la distribución de microplásticos en sedimento y agua superficial de la laguna del río Lagartos en Yucatán, lo que indica la falta de trabajos en estos ecosistemas en el compartimiento biótico, por lo que en este estudio se abordó el análisis de partículas plásticas en zooplancton de la laguna de Sontecomapan, ubicada en la zona sur del estado de Veracruz. Ante ello, el objetivo general de este trabajo fue evaluar la presencia de microplásticos en organismos del zooplancton de la laguna costera de Sontecomapan, Veracruz, y como parte de los objetivos particulares, cuantificar y caracterizar las partículas de microplásticos en fauna planctónica de la laguna de Sontecomapan y a su vez determinar el tipo de organismos más susceptibles a almacenar microplásticos. Cabe destacar que este es el primer estudio que analiza la concentración de microplásticos en organismos del zooplancton en México. A continuación, les presento el sitio de estudio ubicado en la porción sur del estado de Veracruz, en donde fueron muestreados 10 sitios dentro de la laguna costera y uno externo de origen marino. Esto durante la temporada de lluvias de junio de 2018. Dicho sitio se caracteriza por presentar un clima de tipo cálido-húmedo, con una precipitación anual mayor a los 4.500 milímetros y un área aproximada de 8.9 kilómetros cuadrados.
En el año 2004, la zona fue catalogada como sitio Ramsar y a su vez forma parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. De acuerdo a sus características hidrológicas, la laguna se encuentra influenciada por la descarga de varios ríos como el río Palma, Basura, Coxcuapan, Del Fraile y Yohualtajapan, así como pequeños arroyos como el Sumidero, y en la zona sur encontramos el arroyo de Sontecomapan y Chuñapan. Aunado a la presencia de asentamientos humanos próximos a la laguna, como los municipios de La Palma, Sontecomapan, Coxcuapan y Dos Amantes, potenciales fuentes de contaminación. Entre las principales actividades económicas que predominan en la región se encuentra la pesca, posicionada como la principal actividad económica del sitio, asociada a 5 grupos de animales: langostinos, jaivas, cangrejos, lebranchas y mojarras, a través de distintas artes de pesca. En zonas adyacentes a la laguna se desarrolla la agricultura de temporada y la ganadería extensiva, que tienen un gran aporte económico en la población de la región. Siendo otra derrama económica de la zona el turismo, que ofrece servicios de paseos en lancha, actividades de kayak y avistamiento de aves. Además, los turistas pueden hospedarse en cabañas u hoteles ubicados en la orilla de la laguna, y en la zona de la barra existen restaurantes y palapas. Dicho desarrollo turístico puede tener incidencia en la generación de residuos sólidos como plásticos, provenientes del sector hotelero, restaurantero o directamente de los turistas que visitan la zona. En cuanto a los materiales y métodos empleados para la obtención de muestras de zooplancton, se utilizó una red cónica de 50 centímetros de diámetro y una apertura de malla de 333 micras. Los arrastres se realizaron siguiendo una trayectoria circular. En la boca de la red se colocó un flujómetro a fin de estimar el volumen de agua filtrada, y una vez recuperado el material biológico, este se fijó con formol al 4% y fue neutralizado con borato de sodio. En el laboratorio, el método empleado para la determinación de microplásticos consistió en aislar hasta 1000 organismos de copépodos, ketognatos y luciféridos según la abundancia de los mismos, los cuales se enjuagaron repetidas veces con agua destilada. Acto seguido, los organismos fueron revisados en el microscopio para extraer cualquier microplástico que estuviese adherido a su cuerpo. Posteriormente se colocaron en viales para llevar a cabo el proceso de digestión de tejidos, que consiste en añadir ácido nítrico al 97% y calentar a baño María a aproximadamente 80 grados centígrados, durante un lapso de tiempo de 65 a 120 minutos hasta que el tejido se digiere completamente. Después, las muestras se filtraron a través de una membrana de microfibra de vidrio de 0.45 micras. Finalmente, se procedió a revisar cada uno de los filtros a través de un microscopio estereoscópico para registrar la presencia de microplásticos. Los datos se expresaron como el número de partículas por individuo. En lo que respecta a los resultados y discusión, a continuación les muestro una tabla con los taxones registrados en la laguna de Sontecomapan, donde los copépodos representaron el grupo más abundante, con el 43.53% de la abundancia total, mientras que los luciféridos registraron el 2.05% y los ketognatos el 1.24%. Estos 3 grupos se escogieron para determinar los microplásticos por considerar que tienen hábitos diferentes de alimentación. Los copépodos son por lo general herbívoros, los ketognatos carnívoros y los luciféridos omnívoros. A partir del análisis para la detección de microplásticos, en los 3 grupos analizados se mostró presencia de microplásticos en 2 formas: fibras y fragmentos en distintas proporciones. En el caso de los copépodos, estos únicamente ingirieron fibras como las que podemos observar en la imagen A, caso contrario a los luciféridos, que mostraron presencia de ambas formas con una mayor afinidad a la ingesta de fragmentos, es decir, con un 52.6% de la abundancia total de partículas, mientras que el porcentaje más alto de fragmentos estuvo asociado a los ketognatos con un 63.8%. Esto coincide con lo documentado por Sun y colaboradores en 2017, quienes mencionan que la mayor cantidad de partículas ingeridas por copépodos son fibras, mientras que los organismos de niveles tróficos superiores son menos afines a esta categoría de forma, tal como lo que se observó en este estudio, donde los copépodos incorporaron estrictamente fibras, contrario a los luciféridos y a los ketognatos, quienes incorporaron en su mayoría fragmentos. En términos de concentración de partículas plásticas, los grupos analizados mostraron pequeñas diferencias. Los copépodos consumieron en promedio 0.01 partículas por individuo, los ketognatos 0.02 partículas por individuo y los luciféridos 0.03 partículas por individuo, con valores máximos en las estaciones de la zona sur. Por ejemplo, para los copépodos el valor más alto fue de 0.036, para los ketognatos de 0.05 y finalmente los luciféridos tuvieron un máximo de 0.10 partículas por individuo.
Conforme a la distribución de microplásticos ingeridos por copépodos, se observó un valor máximo en la estación cercana a la desembocadura del río del Fraile y valores muy homogéneos a lo largo del sistema lagunar. Sin embargo, los copépodos en las estaciones ubicadas en la boca de la laguna y frente al río Palma estuvieron libres de este contaminante. Por otro lado, los ketognathos mostraron una mayor ingesta de partículas plásticas por aquellos habitantes pelágicos de zonas próximas a la desembocadura del río Palma y la estación de la porción sur, que obtuvo un valor máximo. Sin embargo, los organismos pertenecientes a la estación marina no mostraron ingesta de microplásticos. En otras partes del mundo, por ejemplo en la costa de Kenia, se analizó la presencia de este contaminante en ketognathos y copépodos con un valor máximo de 0.46 partículas por individuo y 0.33 partículas por individuo, respectivamente. Por otro lado, la densidad de ingesta en el norte del mar de China meridional fue de 2.19 partículas por individuo para copépodos y 0.67 partículas por individuo en ketognathos, valores superiores a los de este estudio para ambos casos. Finalmente, el análisis de la ingesta de microplásticos por luciféridos mostró una mayor densidad de microplásticos en la región sur, con un valor máximo en la estación próxima al río del Fraile, al igual que en el caso de los copépodos y frente al río Palma, mientras que los organismos de la estación de la boca de la laguna no mostraron vestigios de haberse alimentado de alguna micropartícula. La diferencia en la cantidad de partículas consumidas por los grupos analizados puede ser el resultado de los hábitos alimenticios, cuya posibilidad de ingesta de microplásticos está en función del tamaño de los mismos, ya que depende de las dimensiones del alimento que naturalmente suelen consumir los organismos, así como el tamaño de la boca y la longitud del apéndice de alimentación. Otra característica que juega un papel fundamental es el color de los microplásticos y la biodisponibilidad de estas partículas. De acuerdo a Carver y colaboradores en 2018, los animales pertenecientes a tramas tróficas costeras son más susceptibles de ingerir microplásticos en comparación con los de ambientes de alta mar, resultado de los aportes directos del medio continental, motivo por el cual los organismos que habitan el sistema lagunar de Sontecomapan no estuvieron exentos. Respecto a los potenciales riesgos y afectaciones de la ingesta de partículas plásticas, de acuerdo a trabajos previos, se ha observado que las partículas físicas pueden causar daños severos en los organismos que las ingieren, por ejemplo, laceración, inflamación y obstrucción física. Particularmente las fibras pueden enredarse dentro del tracto intestinal y permanecer durante un tiempo más prolongado en comparación con otras formas como los fragmentos o los pellets. También los microplásticos pueden provocar pseudosaciedad, lo que propicia una disminución en la ingesta de alimentos. Además, estos contaminantes pueden escalar en niveles tróficos superiores a partir de la alimentación de presas contaminadas, lo que se convierte en una vía de ingreso para el ser humano a partir del consumo de mariscos, convirtiéndose esto en un riesgo de salud pública. Este hecho puede volverse preocupante al considerar que la principal actividad económica de la región de Sontecomapan es la pesca. Otra cuestión a considerar son los riesgos químicos de los microplásticos, definidos como cócteles de contaminantes tóxicos por la presencia de aditivos utilizados durante su producción, así como por su capacidad de absorción de contaminantes orgánicos persistentes que se encuentren presentes en el agua circundante. Por último, se suma el papel que juegan como sustratos para comunidades bacterianas y pelágicas, es decir, que podrían actuar como vectores de patógenos y como medio de transporte de pequeñas especies exóticas a nuevos ambientes. En cuanto a las conclusiones, este estudio documentó por primera vez el grado de contaminación por microplásticos en grupos de zooplancton de la laguna de Sontecomapan y México. Se confirmó la ingestión de microplásticos en los tres grupos de animales analizados, copépodos, luciféridos y ketognathos, quienes presentan hábitos alimenticios distintos, es decir, herbívoros, omnívoros y carnívoros, lo que sugiere que las partículas plásticas forman parte de las redes tróficas pelágicas. El valor máximo detectado en copépodos, es decir, de 0.036 partículas por individuo, de ketognathos de 0.050 partículas por individuo y de luciféridos de 0.10 partículas por individuo, es aún menor a lo registrado en otras partes del mundo. A partir de ello, se propone la organización de talleres para el tratamiento de muestras en los laboratorios y la promoción de campañas de concientización ambiental, así como la implementación de programas de monitoreo de microplásticos. Finalmente, los resultados de esta investigación permitirán sentar una línea base del grado de contaminación por microplásticos en el zooplancton de la laguna de Sontecomapan y a su vez aportarán información relevante a las autoridades competentes para poder legislar este contaminante. Con esto culminaría mi presentación. Les agradezco a todos por su atención.